El desarrollo de conductas y comportamientos positivos depende muchísimo del trabajo que nosotros como padres hagamos con nuestros hijos. Tomando en cuenta que nuestros hijos están siempre en un proceso de formación. Es una formación constante, es una formación de todos los días. Nosotros trabajamos con ellos así, todos los días, ¿no es cierto?, en su crianza. Entonces, por eso le decimos por eso decimos que nuestros hijos están en un proceso de formación. Muy bien. Aquí tenemos, ¿no? Les he puesto lo que es las conductas y lo que son los comportamientos, ¿sí? Podemos ver claramente que una conducta, ¿sí? Ahí está, una conducta, se refleja definitivamente en la personalidad y en el trato hacia los demás de forma permanente. Eso es una conducta. Se dice que la conducta es consciente debido a que el individuo tiene conciencia de su manera de actuar. La conducta es voluntaria, por lo que la persona decide cómo actuar. Puede modificar su accionar en función de sus propias necesidades o en función del entorno en el que vive. ¿Sí? Eso sería la conducta. Ahora, cuando hablamos de comportamiento, decimos, el comportamiento se refleja en situaciones o momentos determinados. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, debido a que al ser una manifestación ante un estímulo que pueda recibir un individuo, puede no estar consciente del mismo. El comportamiento puede ser voluntario o involuntario, por lo que se presenta en un determinado momento como la reacción a un estímulo proveniente del entorno, ¿sí? O sea, los comportamientos pueden ser a veces involuntarios, a veces pueden ser inconscientes. Entonces, aquellos comportamientos que nuestros hijos no pueden por ningún motivo controlar. Entonces, ya sabemos, ¿no? Conductas, todo aquello que sí se puede controlar, comportamientos, aquellas situaciones que no se pueden comportar y que dependen de un estímulo típico, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estimular las conductas positivas en los niños? ¿Cuándo es que nosotros queremos que nuestros niños tengan conductas positivas y sean buenas conductas? O sea, porque cuando nosotros decimos, ¿por qué mi hijo se comporta tan mal todo el tiempo? O sea, ¿qué puedo hacer para que mi hijo se comporte mejor? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo estimular? Entonces, como padres, nosotros tenemos tenemos esa idea en nuestra cabeza siempre, ¿no es cierto? Nosotros como padres lo único que queremos es que nuestros hijos sean felices, sean independientes, sean responsables y seguros. Pero para ello, desde muy pequeños, debemos estimularlos en conductas positivas, es decir, comportamientos adecuados que van a favorecer el desarrollo emocional y social de nuestro niño y que éste sea realmente adecuado, positivo u óptimo. ¿Cómo logramos nosotros alcanzar todos estos comportamientos? Pues manifestando modelos adecuados y beneficiando el desarrollo de su autoestima. Todo niño o niña necesita sentirse aceptado o aceptada, respetado o respetado, que creamos en él o ella, en su capacidad para superar problemas y desafíos, y también para que se convierta en un ente colaborador. Es muy importante esto porque cada modelo que nosotros demostramos a nuestros hijos a partir de nuestro propio ejemplo, lo vamos a crear en él y lo vamos a poder desarrollar de una manera óptima. Debemos tener en cuenta que enseñamos a nuestros hijos comportamientos, nosotros, ¿no? Pues seremos como nosotros enseñamos a nuestros hijos. O sea, nosotros no podemos ser incoherentes a pedir cosas a nuestros hijos que nosotros no hacemos, ni tampoco podemos exigir a nuestros niños que hagan o se comporten de una manera cuando nosotros nos comportamos de la manera totalmente equivocada o contraria a la que le estamos pidiendo a nuestro niño. Entonces, esto es súper importante porque definitivamente el que nosotros nos convertamos en ejemplo, aunque no queramos, porque muchas veces decimos, ¿por qué mi hijo tiene que hace malas cosas cuando yo las hago bien? Y a veces no nos damos cuenta que nosotros somos los que estamos haciendo mal y que ellos están repitiendo como una especie de espejo lo que nosotros estamos haciendo. Muy bien.
Entonces, antes de llegar hacia esas conductas positivas, tenemos que tomar en cuenta algunos errores que nosotros como padres o educadores cometemos. Entonces, qué es lo que como papás y como educadores nosotros debemos evitar? Debemos evitar, aunque nosotros lo hacemos, ¿no? Primero, hacer sentir incapaces a nuestros niños, pedirles más de lo que pueden hacer comparaciones e incitar la competencia entre hermanos, inculcarles que solo valen cuando tienen éxito y hacerles depender solo de premios o cosas materiales. Estos son errores que generalmente los padres cometemos con nuestros hijos. Por ejemplo, cuando nosotros los hacemos sentir incapaces, o sea, a veces nosotros, sin darnos cuenta, comunicamos a los niños que no somos capaces y que no son capaces de realizar una determinada tarea, creándoles mucha inseguridad, ¿sí? Ellos son muy sensibles a las expectativas de nosotros como papás, por lo que comienzan a dudar de sus propias habilidades. Entonces debemos ser muy cuidadosos porque incluso los podemos fracaso. Muchas veces hemos dicho cosas como, cuidado, te puedes caer, o cuidado, no hagas esto porque está mal, o cuidado, no te vayas por allá, o no salgas de la puerta de la casa, o no estés en el patio. Entonces, realmente nosotros limitamos muchísimo a los hijos y lo que nosotros hacemos pues es eso, hacerles sentir incapaces. Es por esto que debemos brindarles la ayuda necesaria para que ellos entiendan que todo lo que ellos quieran hacer, lo pueden hacer. Y si cometen un error, pues perfecto, lo van a cometer, pero se van a levantar. Ahora aquí, cuando nosotros hablamos de pedirle más de lo que ellos pueden hacer, pues sí, nosotros los papás somos súper que campeones para que nuestros hijos hagan todo lo humanamente posible y que lo hagan súper bien. Entonces, es importante que reconozcamos que cada niño va a hacer las cosas que tiene que hacer también de acuerdo a su edad. Porque a veces les decimos a nuestros niños chiquititos, chiquititos que hagan tareas de la casa que no las deben hacer. Y las ponemos en peligro nosotros los papás pensando que está bien y realmente no está bien. Hay que ser muy cuidadosos con esto porque a cada edad le corresponde un estado de desarrollo intelectual, social y de aprendizaje. Todos aprenden de acuerdo a sus edades. Y en nuestro afán de ser papás perfeccionistas, que muchos lo somos, pues exigimos más de lo que ellos pueden hacer y más de lo que ellos pueden dar. Y esto es errado porque debemos considerar siempre la edad del niño, sus capacidades, para que esto no le ocasione frustración. Entonces es muy importante, ¿no? Saber qué es lo que nuestro hijo puede o no puede hacer. No exijamos más de lo que realmente ellos no pueden hacer. Ahora, en hacer comparaciones e incitar la competencia entre hermanos, es muy importante esto que tomemos en cuenta porque de este error, todos los padres en algún momento y a veces hasta constantemente cometemos. ¿Qué es el error? Es comparar a nuestros hijos unos con otros. Y como les había dicho al inicio, cada hijo es un dedo de su mano totalmente diferente. Todos son distintos e incitarles a una competencia entre hermanos, lo que provoca en ellos es un roce, ¿sí? Un roce de enojo, de molestia, de, claro, él es el bueno, yo soy el malo, él es el que mejor hace las cosas, yo las hago mal, él es el que más le quieren, a mí no me quieren, y esto generamos nosotros mismos como padres, porque nosotros estamos incitando a una competencia entre hermanos que no debería existir. ¿Por qué razón? Porque son mundos distintos. Usualmente existe gran facilidad para elogiar al que tiene éxito e ignorar y censurar al que se equivoca o fracasa. Incluso a través de los gestos podemos establecer comparaciones entre hermanos o alumnos, incluso si somos maestros, y generamos la falsa idea de que se les quiere solamente porque cometen, o más bien dicho, porque hacen cosas buenas, pero se les desprecia porque hacen cosas malas. Entonces hay que ser muy cuidadosos en este aspecto, tener cuidado en dejar de comparar a los hijos porque estamos creando o incitando competencia entre hermanos y eso es súper negativo. Cuando hablamos de inculcarles que solo valen cuando tienen éxito, pues ahí sí también. Esto va muy asociado al de hacer comparaciones e incitar competencia entre hermanos, porque realmente triunfar sin que importe
que se vayan a emplear no es sano. A veces decimos a los hijos, no importa lo que tengas que hacer por alcanzar el éxito. No importa quién tengas que pasar por encima para que seas exitoso. No importa a quién tú vayas sacando del camino con tal que tú alcances el éxito. Entonces nosotros les damos una idea totalmente errónea de lo que implica ser exitoso. Entonces fomentamos en nuestros hijos individualismo y tergiversamos el desarrollo de su propia personalidad. Entonces es importante que generemos en ellos esto de saber tolerar el fracaso, ¿no? Porque todo el mundo fracasa. O sea, no es que podemos esperar el éxito continuo en nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque definitivamente en la vida va a haber momentos en los que va a fracasar. Y hay que abrazar el fracaso, entender el fracaso y ayudarles a comprender que todo el mundo fracasa, pero que sí hay momentos para volver a empezar. Eso es muy, muy importante. Ahora, hacerles depender solo de premios o cosas materiales. Esto también es importante porque muchos papás, cuando no tenemos tiempo o cuando estamos muy ocupados, les damos muchas cosas a nuestros hijos y nuestros hijos se convierten en acumuladores de cosas que no tienen un valor emocionalmente importante, sino más bien como yo te doy esto porque te hace falta esto. Entonces hay que ser muy, muy responsables en cuanto a esto porque a ellos hay que cuidarles mucho, a los niños hay que cuidarles mucho con respecto a lo que tú recibes a cambio de. Cuando nosotros a los niños les hacemos creer que el amor está, o el amor depende, el cariño, la responsabilidad, el respeto, los valores, dependen de las cosas materiales, se tergiversa mucho el pensamiento y se tergiversa muchísimo la forma de actuar de nuestros hijos. Entonces, ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos porque caso contrario, esto le dificulta muchísimo al niño actuar por motivaciones internas. O sea, a mí me motiva el ser mejor persona, pero no es como a mí me motiva el ser mejor persona porque voy a recibir un premio. Entonces sí hay que ser muy cuidadoso con esto, porque el niño tiene que actuar a través de motivaciones internas. Cuando no lo hacemos, esto no lo ayuda a crecer y tampoco le ayuda a tomar buenas iniciativas para su vida. Entonces, estos errores, estos 5 errores son los que más cometemos los papás y los educadores con nuestros hijos y hay que tomar en cuenta para no caer en estos errores. Que no lo vaya a hacer, pues no le voy a decir que no, porque muchas veces caemos en estos errores, pero ya cuando nosotros nos damos cuenta que estamos cometiendo cualquiera de estos puntos, pues tenemos que pensarlo y analizar lo que estamos haciendo para obtener resultados positivos con nuestros hijos. Aquí les he puesto de las conductas infantiles que no podemos tolerar, porque claro, cuando nosotros hablamos de conductas, estamos hablando de situaciones que nos parecen intolerables y que realmente no se pueden tolerar, ¿sí? Aquí les he puesto yo así con puntitos para que vayamos poquito a poquito viéndolas, y es súper importante esto, ¿no? ¿Cuáles comportamientos realmente son intolerables? ¿Cuáles no debemos aceptar jamás por ningún motivo dentro de nuestra casa? Tomar cosas que no son suyas, ese es uno de los principales y primeros conductas infantiles que nosotros no podemos permitir. Tomar cosas que no son suyas, esto implica que debemos entender que hay cosas que, aunque me puedan gustar mucho, no me pertenecen y las que no me pertenecen no las puedo tomar. Es indispensable porque esto tiene que ver con el respeto hacia las cosas de los demás, la honestidad y la honradez. Entonces, son valores que nosotros no podemos romper. Y por supuesto que cada acto como este o como este comportamiento tiene una consecuencia. Si encontramos a nuestro hijo con algún objeto que no es de él, que no es suyo y que usted sepa que no lo compró, debemos, además de hablar con nuestro hijo y explicarle que haber tomado un objeto está mal, debemos pedirle que lo devuelva, definitivamente, y asegurarnos de que él lo haga. O sea, no es que, verá, mijito, usted se llevó esto de algún lugar, pues mañana lo devuelve.
Y ya, el día siguiente, ¿devolviste? Sí, mamá, yo lo devolví. Y ya con eso ha quedado, pues no. Nosotros tenemos que asegurarnos de que este objeto haya llegado a las manos de su dueño y que ese objeto haya sido devuelto. Esa es una de las consecuencias más duras para los niños, pero son de las conductas y de las consecuencias de las que ellos aprenden más. Entonces, sí, es muy importante. Recuerden, tomar cosas que no son suyas, ¿cuál es la consecuencia de hacerlo? Pues hablar con él, pedirle que devuelva ese objeto o lo que él haya tomado que no sea suyo, así sea de su hermano, de su primo, de su papá, tiene que devolverlo. ¿Por qué razón? Porque esto no es fácil que lo devuelva, porque claro, es como chúticas, lo cogió y ahora qué van a decir los demás porque lo cogió, pero no, esa es la consecuencia y eso es lo correcto. O sea, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos lo correcto y así él lo va a entender. Entonces, ya sabe, eso es tomar cosas que no son suyas, devolverlo, hablar con él, esa es la consecuencia, ¿no es cierto? Porque ahí él va a aprender respeto, honradez y va a aprender honestidad. Después, lo que no podemos tolerar jamás como padres, burlarse de aquellos que son diferentes. Esto no lo podemos permitir porque nos hemos dado cuenta como padres y como docentes que la principal causa de bullying en las escuelas es el burlarse de sus otros compañeros y aceptar las burlas como que fueran normales. No lo podemos hacer. Es normal que los más pequeñitos pregunten cuando venga un niño distinto o diferente qué le pasa o qué tiene o por qué su aspecto físico o por qué su forma de comportarse no es igual y por qué llama la atención. Pero este tipo de comentarios no son aceptables cuando son en una forma arbitraria o burlona, ¿sí? Es notorio que nosotros, en ese momento nosotros debemos explicarle a nuestro hijo que todas las personas son diferentes, que todo el mundo tiene condiciones distintas, todos somos distintos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues ser empáticos, tolerantes y respetuosos de los demás. No tenemos por qué burlarnos y sobre todo señalar a la otra persona porque eso es incorrecto. No lo debemos permitir. Nuestra labor es ayudarles a entender que al final todos los seres humanos somos iguales en capacidades, por supuesto, porque sí, es evidente, muchos niños ven a otros niños con su parte física totalmente diferente y no saben qué está pasando, pero para eso pues nosotros tenemos que actuar con prudencia, con inteligencia, con empatía y hacerle entender que todos somos diferentes, pero todos somos iguales. Y debemos ser respetados y aceptados, desarrollar en ellos la sensibilidad, la empatía, entender las diferencias y que éstas pueden ser apreciadas. Básicamente desarrollar valores que les conviertan en seres humanos de buen corazón. Eso es muy importante. ¿Cuál es la consecuencia frente al burlarse de aquellos que son diferentes? Pues en este caso, más que una consecuencia, es necesario desde pequeñitos enseñarles sobre la inclusión, la aceptación de aquellas personas diferentes, haciéndolos ver lo mal que puede sentirse el otro a través de ejercicios, ejemplos. Yo utilizo muchísimo el ejemplo de la manzana. Es un ejemplo súper bueno. Cojo 2 manzanas, ¿no es cierto? Y a la una manzana le golpeo, le lanzo al piso, le daño por completo a la manzana, ¿no? Se le golpeo. Pero realmente la manzana, aunque se caiga varias veces al piso, no se daña por fuera, no se daña por fuera. Y la otra le dejo en otro lugar. Entonces, ¿qué hago? Cojo un cuchillo y parto la manzana que ha sido golpeada, lastimada, y ustedes se van a dar cuenta que por dentro la manzana está totalmente negra, totalmente dañada, totalmente lastimada, aunque su cáscara esté perfecta. Y cojo la otra manzana a la que no le toqué, no le lastimé, no le golpeé y la parto en la mitad. Y pues por supuesto va a estar perfecta por dentro, ¿no es cierto? Porque nunca le golpeé. Entonces, ¿qué hago yo? Hablo con mis hijos y les digo, mira, esta es la persona a la que tú has lastimado y esta es la persona a la que tú no has lastimado. Mira cómo se debe sentir por dentro, totalmente herido, lastimado, golpeado. Y claro, por fuera está perfecta su cáscara y no te puede hacer sentir lo mal que está, pero mira cómo ha quedado por dentro.
Eso pasa con los niños y con las personas cuando tú las lastimas, cuando tú las agredes. Adentro, pues está totalmente lastimada, aunque por fuera esté bien. Entonces ahí vamos hablando con los hijos y con los estudiantes. Cuando tenemos estudiantes, y esto ayuda muchísimo a sensibilizar el amor hacia los demás, el respeto y la empatía hacia los demás. Podemos utilizar películas, cuentos, historias sobre gente diferente para que ellos puedan entender. Y pues esta es una buena manera también de manejar el tema sin que nuestros hijos se asusten, sin que nuestros hijos vean que no es correcto o que, wow, qué diferente es esta persona. Simplemente estamos sensibilizando a nuestros hijos. Ahora, otra de las cosas que no podemos tolerar jamás como un comportamiento pésimo o conducta, como parte de la conducta, es el molestar a otros sin ningún motivo, que tiene mucho que ver con esto de las burlas también, ¿no? Los niños caen continuamente en el conflicto con sus pares, siempre están peleando, siempre están enojados por cualquier razón que sea. Esto es normal que los niños discutan. Y pues cuando desean llamar la atención de un adulto, muchísimas veces, especialmente cuando están entre hermanos, se quita un juguete, se quita el otro juguete o le quita algún artículo o le está molestando constantemente, pues esta es una manera de llamar la atención del adulto y hay que ser muy cuidadosos en esto, ¿no? Pero si vemos que nuestro hijo está molestando a su hermano o a otros niños y le está golpeando, pues nosotros definitivamente tenemos que cortar esa situación y jamás, jamás permita que su hijo pequeño golpee a su hijo grande. Nunca jamás lo permita. Porque nosotros decimos, es que como es chiquito, no importa que le pegue a su hermano mayor, él ya está grande. No debemos permitir que esto suceda porque su hijo pequeño va a crecer y cuando crezca va a convertirse en un golpeador, va a convertirse en una persona que actúe sobre el bullying o una persona que golpea a otras personas o incluso a su propia familia. Entonces usted no lo puede permitir jamás. A veces decimos, es que era una bromita, es que era un chiste nomás. Pues no, eso tiene consecuencias graves después y usted no las puede permitir. No puede tolerar jamás los golpes entre hermanos, ¿no? Hay que corregir inmediatamente y poner, ¿no? Lo que usted crea que tiene que poner, qué tipo de sanción usted va a poner frente a esta situación. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Por qué razón? Porque ahí usted le va a cuestionar a su hijo y le va a decir, bueno, ¿por qué le golpeaste a tu hermano? Es que me estaba molestando, pero él te pegó, no. Entonces, ¿por qué le pegas? Tendrías que haber hablado conmigo para yo tomar decisiones sobre lo que está pasando, pero jamás le vas a levantar la mano a tu hermano. Ni tu hermano mayor a ti, ni tú a tu hermano mayor, ni tú al mayor, ni el mayor al menor. Porque no podemos permitir esos abusos de confianza y abusos de poder. Eso se llaman abusos de poder. Y nosotros pues los alentamos y eso es equivocado. Entonces, si nosotros vemos que un tipo de situación como esta se presenta en casa, pues, y si sabemos que la otra persona no ha tenido motivos para hacerlo, es importante tratar de entender qué motivó esta conducta en su hijo, por qué lo golpeó, y vamos a descubrir cuál fue la situación por la que se generó esto del golpe, del maltrato, del molestar a los otros, y por qué razón él está provocando esto, y usted explicarle, mira, todo lo que tú estás haciendo va a producir rechazo en los demás. Entonces estás equivocado, no lo tienes que volver. Tengo que definitivamente enseñarle a mi hijo que pida perdón y disculpas a la persona a la que agredió. Eso es importantísimo, ¿no? Si esta conducta es repetitiva, quizás sea necesario acudir a un especialista cuando vemos que ya golpea, y a pesar de todo lo que nosotros estamos haciendo, no logramos controlar, pues ahí sí es importante buscar ayuda profesional para que le vayan orientando, ¿no? A ver qué es lo que está pasando y si es que nuestro hijo se está convirtiendo en una persona agresiva, sin control. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Otra de las conductas que no debemos permitir jamás es la exclusión, que ya tiene que ver mucho con lo que habíamos hablado antes de la inclusión. Pues esto es importantísimo, que nuestros hijos aprendan a aceptar a todos los demás con respeto, con empatía y sensibilidad. Eso es muy importante, ¿no? Es importante también aquí, tengo como otro punto, golpear, romper objetos cuando están enojados o faltar el respeto a sus padres o alguna figura de autoridad. Esto es lo que nos encontramos constantemente en casa. En casa con nuestros hijos que a veces hacen berrinches, ¿no es cierto? Y rompen objetos, rompen juguetes, patean las puertas, patean los juguetes, a veces agreden a su papá o a su mamá o agreden alguna figura de autoridad.
Esto nosotros no lo debemos permitir, porque todos los niños e incluso para nosotros los adultos es difícil manejar nuestras propias emociones. Eso es verdad. Pero hay algunos que son muy temperamentales. Hay hijos que son extremadamente temperamentales y explosivos. Entonces, de forma que cuando están enojados, gritan, patean, golpean, muerden, se ponen muy enojados, se encierran en sus cuartos, cierran las puertas durísimo, pues perfecto. Esto nosotros tenemos que controlarlo y hacerle entender que está actuando a través del enojo, pero yo les he dicho que cuando nosotros hablamos de berrinches o de enojos, usted no se puede enojar más, porque realmente no le funciona y el niño no le va a entender. Entonces realmente hay que mantener muchísimo, muchísimo la calma y tener bastante paciencia para manejar los berrinches de los hijos, ¿no? Debemos trabajar bastantísimo en ese tipo de conductas porque pueden aparecer con mucha regularidad y eso hay que evitarlo. La consecuencia de esto pues dependerá de la edad del niño, de la intensidad del evento. Es indispensable esperar a que esté más tranquilo para poder hablar. Nunca lo haga cuando él está en ese proceso de enojo y usted va a empezar a gritar porque realmente no se llega a absolutamente nada. Hay que dejar que los humos bajen, que se sienta más calmado, que usted esté más calmada o calmado como papá y pues en ese tiempo fuera de descanso, de calma que se va a generar, pues usted va a poder pensar mejor y va a poder tomar decisiones acertadas, ¿sí? Igual, otra de las cosas que usted jamás debe tolerar o permitir es conductas que tienen que ver con su imagen corporal, ¿sí? Esto es súper, súper importante también porque cuando hablamos de imagen corporal estamos hablando de comportamientos cuando nos referimos, por ejemplo, a comer con la boca abierta, a no utilizar los cubiertos correctamente, a escupir la comida, a botar la comida, a decir yo no quiero comer porque no me gusta. Este tipo de cosas nosotros no lo debemos permitir. Tampoco hay algunos comportamientos en los niños que se chupan la ropa, se meten la ropita a la boca y están chupándose constantemente, se meten los dedos constantemente a la boca. Estas son conductas que no buscan hacer daño ni generan malestar conscientemente, ¿no? Son comportamientos inconscientes, pero traen consigo el rechazo que eventualmente puede convertirse en situaciones difíciles de sobrellevar. Entonces es muy importante resolverlo a tiempo y lo más pronto posible, tratando de evitar este tipo de conductas, ¿no? Más que consecuencias aquí, pues lo que nosotros requerimos es un esfuerzo importante para descubrir qué está generando estos comportamientos, ya que pueden ser un tema de ansiedad también. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos están ansiosos y empiezan a comerse la ropa, empiezan a morder los lápices, se comen todo lo que encuentran, pues esto está generando una preocupación en nosotros y empezamos a pensar que puede ser algún tema de ansiedad. Entonces, esto hay que cuidar muchísimo también. Es importante que tengamos claro que muchas de las conductas que nuestros hijos adoptan pueden estar siendo modeladas por nosotros mismos, así que no podremos pedirles que cambien si nosotros no cambiamos primero. ¿Sí? Esto es súper importante. Ahora, ¿cómo nosotros estimulamos con eficacia las conductas positivas de nuestros hijos? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para estimular con eficacia estas conductas? Aquí nosotros podemos ver pues que tenemos que ser prontos en nuestras respuestas, tenemos que ser rápidos en cuanto a nuestras respuestas, tenemos que estimularlos de maneras diferentes a nuestros niños y pues para lograr el desarrollo de nuevos comportamientos adecuados. Es decir, cuando nosotros queremos estimular eficazmente estas conductas, pues primero, prontitud en la respuesta. ¿A qué nos referimos? Cuando queramos afirmar en los niños ciertos logros o conductas positivas, debemos estimularlo, tenemos que alentar sus esfuerzos durante el proceso e inmediatamente después de que veamos que él ha hecho algo bueno. ¿Sí? Postergar la felicitación de lo que él ha hecho súper bien después de haber hecho cosas equivocadas no es sano. Hay que hacerlo inmediatamente porque esto se fija y se convierte en un aprendizaje significativo para el niño. Entonces, es muy importante que usemos frases amables como qué bien que lo estás haciendo, estás trabajando súper bien, qué excelente, eres un buen niño, y darle y mostrarle gestos cariñosos
que son muy valiosos para él, por supuesto, y que esto definitivamente va a aumentar sus conductas positivas, ¿sí? Estímulos diferentes para niños diferentes. Esto es importante. Los niños no son como los adultos, pero también tienen actitudes de adultos. Tienen diferentes preferencias. O sea, hay cosas que les gustan y cosas que no les gustan. No a todos los niños les agrada exactamente lo mismo, pues, y definitivamente hay algunos niños que les gustan que le cuenten cuentos, hay otros que les gusta jugar a la pelota, y otros que les gusta jugar con mamá, y así, o un dulce o un caramelito, alguna cosa así, pero para otros niños bastará solo con una palabra de aliento, de cariño. Entonces, todos los niños, pues, reciben diferentes estímulos y su forma de diferenciarse, su forma de actuar, su forma de comportarse y de mejorar es a través de diferentes estímulos. Entonces, esto es muy importante, conocer también los intereses y los gustos de los hijos para estimularlos con mayor eficacia. Lograr el desarrollo de nuevos comportamientos adecuados. El aprendizaje en nuevos comportamientos como saludar, recoger los juguetes, arreglar la casa, colaborar con papá y mamá, no pelear con el hermanito, no pelear con los compañeritos, estar en las clases tranquilos sin estarse levantando constantemente. Estos son comportamientos que no ocurren espontáneamente, son cosas que tienen que ser estimuladas para que ocurran. Requiere de una conducción de refuerzos y también, por supuesto, al principio debemos estimularlos inmediatamente por sus acciones, ¿sí? Es muy importante. Por ejemplo, cuando el niño guarde los juguetes, cuando el niño arregle en la cocina, cuando el niño nos apoye y todo, pues debemos reforzar su conducta con felicitaciones, abrazos o stickers, que es lo que yo siempre les he dicho, porque esto les ayuda un montón. Todo lo que tiene que ver con stickers, con esas cosas, ayudan un montón a los niños pequeñitos, porque esto les estimula y esto les ayuda bastantísimo, bastantísimo a mejorar. ¿Sí? Esas son pautas súper importantes que les doy para ir trabajando con nuestros niños, ¿no? Los estímulos siempre pueden ser reforzadores positivos, los sociales, los físicos, actividades preferidas y retroalimentar. Los sociales, cuando nosotros salimos, cuando estamos, yo qué sé, vamos a una tienda, vamos a un parque, pues ese es un refuerzo positivo que le va a ayudar a su hijo a cambiar conductas. Los físicos, siempre les digo, modificación de conductas, siempre asociado al deporte y al ejercicio. Las actividades preferidas, lo que más le guste hacer al niño, prémielo haciendo estas actividades y retroalimente. Retroalimente siempre las cosas buenas, las cosas malas, lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Recuerde que los refuerzos es todo lo que nosotros podemos hacer por ellos para que mejore su conducta. Todos los niños les gusta recibir estímulos reforzadores, que son los sociales, los físicos, actividades preferidas, como les había dicho, la retroalimentación. Los sociales, que están basados en estímulos verbales, lo que acabamos de ver ahorita, felicitando, haciendo contratos físicos, palmaditas, caricias de aprobación. Podemos utilizar expresiones faciales como gestos positivos, sonrisas, movimientos de cabeza. Estos son estímulos sociales que ayudan muchísimo a reforzar buenas conductas. Tenemos los físicos, que pueden ser un caramelito, un dulce, un premio, un regalito, algo así sencillito, que pues pueda valorar el hermoso trabajo que está haciendo su hijo y hacerles entender que son muy valiosos, ¿no? Este tipo de estímulos están ligados al carácter social cuando se realiza dentro de un contexto emocional y esto genera aproximación. También es importante que nosotros les compremos de vez en cuando un chocolate, un caramelo, lo que sea que usted pueda comprarle, aunque no haya hecho ni nada malo ni nada bueno. Simplemente un día llegar y decir, mira mi amor, te traje esto, te traje un caramelito, toma, ¿por qué me trajiste? Ah, porque me dio ganas de traerte un caramelito, ¿sí? Estos son refuerzos físicos muy súper que buenos también, son estímulos y reforzadores positivos. Y las actividades preferidas, lo que les había dicho, pues reconocer los gustos de los hijos, qué les gusta hacer, cómo podemos utilizar las actividades que más aman, como paseo, recreo, cine, yo qué sé, cocinar, salir a jugar fútbol, todas estas son actividades preferidas y definitivamente esto estimula muchísimo la independencia, ¿no? Y la retroalimentación, pues es realizar un esfuerzo, una actividad específica que se vuelva gratificante por todo lo bueno que él ha hecho y pues decirle, ¿no? Estás haciendo súper bonito, mira cómo has hecho tus tareas, estás obedeciendo en la escuela, tu profe me dijo que estabas muy bien, que estás haciendo súper bien tus tareas, gracias mi amor, lo estás haciendo bien. Esto funciona muchísimo en aquellos niños que tienen bastantes dificultades
dificultades en el aula o con los profesores, nuestros hijos que siempre la profesora está mandando notas, siempre la profesora está diciendo que no ha habido un buen comportamiento, que ha golpeado a un niñito, que ha golpeado a otro niñito, pues definitivamente estimular al niño a través del abrazo, del beso, de decirle, mira, tu profe me dijo que hoy sí te has portado un poquito mejor, gracias mi amor por haberlo hecho, aunque no lo haya hecho, ayuda muchísimo a mejorar su capacidad receptiva y esto le ayuda a cambiar y modificar su comportamiento. Entonces es muy importante, ¿no? Que trabajemos en ese aspecto. A ver, aquí tengo, buenas tardes, quisiera saber cómo reprender a un adolescente que le falta el respeto a un adulto. Pues bueno, ahí ya les había comentado la semana pasada que nosotros tenemos que utilizar muchísimo lo de las reglas y las normas. Tú te comportaste mal, levantaste la voz a tu mamá, a tu papá o a un adulto, pues la corrección es esta. Te quito el teléfono, no puedes salir, no puedes ver televisión, permanecerás un tiempo fuera del estar compartiendo hasta cuando tú reflexiones frente a lo que tú has hecho. Estas son conductas que no se pueden tolerar jamás, la falta de respeto a los padres y mucho peor los golpes a los padres o a alguna persona adulta, porque ellos tienen que aprender a respetar. Ahora, una cosa diferente es cuestionar y otra cosa diferente es irrespetar. Hay chicos que son cuestionadores, o sea, mira, no me gusta lo que está haciendo mi papá, mira, no me gusta lo que tú estás haciendo, esto es incorrecto, mamá, no me gusta esto, eso es cuestionar, a faltar el respeto y decir, haz lo que te dé la gana, piensa lo que tú quieras, a mí no me molestes y cosas así. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Los hijos ahora son muy cuestionadores y nosotros tenemos que ser pues bastante tolerantes y bastante empáticos con respecto a los cuestionamientos, pero no tolerantes frente a las faltas de respeto, groserías, abusos de confianza. Eso no lo podemos permitir, ¿no? Son cosas que no son aceptables y no son negociables. Así que yo me despido de ustedes. A nombre de Ilan les agradezco muchísimo por la gentileza de haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias por ser esos papás extraordinarios que son. Por favor, mándenos sus cartas, anímense, escríbanos, no nos pongan nombre, solamente envíen sus cartas y nosotros las leeremos encantados, así con mucho cariño. Hemos leído hoy unas poquitas cartas nada más y hemos escuchado porque realmente en honor al tiempo no lo podemos leer de todos, pero a través del chat de Facebook sí lo vamos a hacer. Así que les agradecemos, tengan un excelente fin de semana, diviértanse con sus hijos, por favor, jueguen un montón con ellos, disfruten de ellos y que ellos disfruten de ustedes. Gracias y que sean bienvenidos siempre a nuestra casa, Casa de Ilan.